Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan a todos y a todas? Espero que bien en esta modalidad de cursada tan particular. Bueno, según consta en el cronograma, hoy la clase de hoy es entrevista psicológica, em, tipos de entrevista y test psicológicos y tipo de test. Tengo entendido que en otras materias, por lo menos en una materia, ustedes ya vieron entrevistas psicológicas según el marco referencial de Blecher, José Blecher, psicólogo argentino. Así que ustedes igualmente tienen el PowerPoint y la bibliografía del manual que adjuntamos. Eh, Así que hoy pensé empezar de otra manera la clase, contándoles que en otros cuatrimestres una de las preguntas del parcial era la siguiente. Eh, a partir de un motivo de consulta por el cual un o una persona consulta o concurre a tratamiento, consigne eh, tipos de entrevistas que le, que, que le propondrían a ese o a esa paciente, según el motivo de consulta, claro, y que aparezcan detallados, por supuesto, creados, inventados por ustedes, las diferentes etapas de la entrevista, hasta hacer un cierre. Por supuesto, hacerlo lo más didáctico posible para que en un escrito de unos 20, 30 renglones quede más o menos detallado y clarificado qué pasa en cada etapa. Después, qué test o cuáles test le tomarían y por qué. Esa era una pregunta de parcial. No quiere decir que sea la del parcial próximo, lo que quiero decir es que quizás esta manera de pensar a partir de la praxis, de la práctica, para que no quede todo muy teorizado, es la mejor manera después de poder abordar este tema cuando lean y cuando estudian. En relación a entrevistas hay dos modalidades con las cuales me parece que ya hemos trabajado en las clases anteriores, que es el enfoque psicoanalítico y el enfoque cognitivo-conductual, que son los dos enfoques que más se utilizan hoy en el campo de la salud mental, en el campo de la clínica. A ver, les cuento dos o tres situaciones. Principalmente me quiero detener en el tema de la preentrevista. Yo atiendo en un edificio, en un, en un primer piso, en el que, bueno, me toca timbre una persona, un paciente nuevo, no me había contado cuál era el motivo de consulta, y cuando abro la puerta del edificio en planta baja, no me mira, un muchacho de unos 28 o 30 años, no me mira, pasa por al lado mío, dice hola, lo dice en forma muy, muy, muy bajita, y le digo, bueno, ¿preferís por ascensor o por escalera? Y me dice, es lo mismo. Y subimos por escalera y en vez de, digamos, dirigirse mirando hacia adelante en el pasillo y en la escalera, toca la pared de costado, toca la pared de costado, mirando a la pared y así intenta subir. Imagínense que si nosotros, la mayoría, queremos hacerlo, nos costaría mucho más, seguro. Esa primera entrevista, digamos, pre-entrevista sería, algo me está diciendo. Algo me está diciendo, entre otras cosas, en relación a la mirada y cómo se vincula con alguien diferente. Otra persona, una mujer, 29 años, 30 años, eh, me dice cuál es el motivo de consulta, bueno, que está muy angustiada, neurótica, digamos,
En principio me parecía, después lo corroboré y, y me dice eh, que bueno, que está muy angustiado, que quiere hacer, que me quiere pedir una entrevista ya. Le doy una entrevista y me dice, ¿hay sala de espera? Le digo que no hay sala de espera. Entonces le abro y cuando le abro la puerta, ya arriba, no en planta baja, en el primer piso, está con una persona, con un varón, sexo masculino. Y me sorprendo y le digo, pero habíamos quedado que no había... Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Entonces paso sola. Sí, 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 sola. Pasa. Por supuesto que ahí también me marca de alguna manera, o por lo menos yo ahí intuyo, es un indicio que eh, o no podía tomar distancia de esta persona o de esta persona acompañante. No sabía si este era un acompañante contrafóbico, quiero decir, ella era una persona, digamos, fóbica y entonces le daba como temor ir a presentarse ante un desconocido. Pero bueno, me hizo ruido. En el desarrollo de esa primera entrevista y después luego del tratamiento, la idea era, eh, en palabras de ella, poder individualizarse, poder tomar distancia y no estar tan pendiente de lo que su pareja, esta persona que la había acompañado, decía o quería de ella. Bueno, en esto, digamos, de la pre-entrevista, es importante, por supuesto, que cuando termina la entrevista, también todo lo que pasa, después que uno le dice, bueno, ya está, terminamos, también es importante. Bueno, después lo otro, digamos, lo pueden entonces buscar en los PowerPoint y en el manual. Eh, Voy a seguir el Power. Aparece después los test y tipo de test. Vamos a clasificar los test en test de inteligencia por un lado y los test de personalidad que evalúan la personalidad, y dentro de los test de personalidad aparecen los proyectivos, los psicométricos y los neuropsicológicos. ¿Qué es un test? Está la definición: una situación experimental estandarizada que a partir de un estímulo se trata de evaluar o medir, subrayo, porque en los psicométricos y en la inteligencia se mide algún factor simbólico real que esté latente o que esté manifiesto. Esto es la definición de test. Ahora, si empezamos por el test de inteligencia o por los test de inteligencia, no sé si a ustedes lo hicieron alguna vez, más allá de lo que aparece por internet, digamos, podríamos plantear dos cuestiones, digamos, a grandes rasgos. Una es que ustedes ya seguramente que la conocen, es el concepto de coeficiente intelectual de Binet, de alguna manera derivado de la conceptualización que hace Piaget del concepto de inteligencia, adaptación a situaciones nuevas, el concepto de inteligencia, y la asimilación y la acomodación, que creo que ustedes lo tienen claro. Cualquier cosa me preguntan, pero igualmente está, digamos, en la bibliografía. Claro, a partir de ahí uno podría decir que se desprende también diagnósticos como retraso madurativo, retraso mental, moderado, leve, moderado, profundo y grave, y cada uno con sus características. Vamos a tener una clase sobre esto, porque el concepto de retraso mental aún está vigente, digo yo lamentablemente, pero está vigente por ejemplo, el DSM-4. El DSM-5 ya habla de disminución intelectual o discapacidad intelectual, ya habla de otra manera, digamos. Y bueno, para romper esto, digamos, de Piaget, de la conceptualización de Piaget y del coeficiente intelectual, existe, digamos, la teoría de Gardner, quizás ustedes lo conocen, que habla ya de 8 inteligencias, es
Las inteligencias múltiples son 8, cada una tiene una característica. Y acá lo importante es que no existe el retraso mental, el retraso madurativo, porque yo puedo tener desarrollada o a desarrollar un tipo de inteligencia, por ejemplo la inteligencia lógico-matemática, pero no la inteligencia musical, por ejemplo. Bueno, les recomiendo que lean, más allá, digo, del parcial y de esta materia, el concepto de Gardner, porque a mí me parece que cuestiona lo que plantea, digamos, de alguna manera la teoría piagetiana que deja afuera, vamos a decir, entre comillas, de la normalidad de lo que se espera en un contexto social determinado a muchas personas. Pero bueno, en la clínica seguramente que ustedes van a trabajar o están trabajando con personas que tienen discapacidad intelectual o, entre comillas, algún tipo de retraso madurativo. Aunque, por supuesto, cuando hablamos de esto, de un retraso madurativo, estamos hablando dentro de una estructura psíquica. O sea, no es excluyente, no es que una persona tiene un retraso madurativo moderado y no es neurótico o no es psicótico. Sí, o sea, ¿no? Es una característica dentro de... Pero bueno, esto ya lo vamos a ver en algún otro momento. Esto en relación a test de inteligencia. Después están los test proyectivos, eh, que, que justamente recuerden lo que era el mecanismo de defensa de la proyección. Quizás alguna vez a ustedes le hicieron algún test o vieron, por ejemplo, dibujar una persona, una casa, el test de el HTP, ¿no? Casa, árbol, persona, y contá una historia de 3 4 renglones, digamos. Ahí es proyectivo, yo proyecto aspectos de la personalidad latente o inconsciente en esto que estoy diciendo, digamos. O, por ejemplo, puede ser un test el que se llama desiderativo. El desiderativo también es proyectivo, en tanto proyecto aspectos de la personalidad. Por ejemplo, en la primera pregunta son 6. La primera pregunta es: si no fueras persona, ¿qué te gustaría ser? Y entonces, bueno, aparecen, digamos, los 3 reinos: animal, vegetal y, digamos, objetos inanimados. Eh, y bueno, según lo que yo elija, significa tal o cual cosa. Y también el test de Roger, que quizás ustedes lo vieron, que se dice el test de las manchas, digamos, ¿no? O el de Philipson también, digamos, son manchas y donde uno dice: bueno, veo manchas, bueno, pero contar una historia, bueno. Esto es, y hay muchos más, también para niños, niñas también. Ese test proyectivo. El test psicométrico, a diferencia del proyectivo, porque el proyectivo tiene que ver después con la interpretación subjetiva de la persona que examina y que evalúa ese test, el test psicométrico es un que arroja resultados objetivos. Objetivos, por ejemplo, o sea, dentro de los psicométricos también existe inteligencia. Por ejemplo, hay un test que se hace, digamos, a niños y a niñas hasta 10 años. Entonces se le dice que dibuje una figura humana. Bueno, de acuerdo a lo que está presente en esa figura humana, de acuerdo a lo que se espera de esa edad que tiene ese nene o esa nena, entonces le pongo un puntaje u otro. Por ejemplo, un nene de 4 años no se espera que dibuje la oreja. Ahora, un nene de 9 años sí. Entonces, si pone la oreja, pongo un punto de más y si no, -1. Y todo eso arroja un resultado X, digamos, que va a desembocar en el tema del coeficiente intelectual, digamos. Pero ahí son datos objetivos, digamos. No tienen que ver con la interpretación que cada uno hace, digamos, porque es lo observable. Eso en relación a lo psicométrico. Y por último, lo neuropsicológico es el más conocido, tiene que ver con, digamos, evaluar eh, aspectos, áreas del cerebro que no aparecen detallados, por ejemplo, en una resonancia magnética, en una tomografía o en un electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, existe el test de Bender. Si ustedes lo buscan, seguramente lo conocen. Bender, B larga,
es porque quien creó ese test es Lauretta Bender. Y son 9 tarjetas donde una persona le dice, bueno, dibuja tal cual veas esta tarjeta, digamos, y le da de a poco esas tarjetas. Para los que viven o los que han vivido o tienen, digamos, alguna información de cómo se saca el registro de conducir en Cava, toman ese test. La verdad lo toman bastante mal porque es bastante burocrático y en vez de tomar los 9 toman 2 o 3 nada más, pero lo que evalúa ese test, por ejemplo, es si esa persona tiene algún rasgo o tiene una estructura de esquizofrenia, si tiene epilepsia, si es alcohólico o alcohólica. Por ejemplo, entre otras cosas, el Bender mide eso. Por eso, digamos, Cava en este caso elige, insisto, fallidamente, pero elige este tipo, digamos, de test para evaluar psicológicamente. Y yo conozco casos en los que personas no han podido eh, mm, eh, digamos, no le han dado el registro porque no han pasado, por ejemplo, no han aprobado, entre comillas, el Bender. El Bender mide lo senso-perceptivo, puntualmente. Pero hay muchos test neuropsicológicos, no es el tema de hoy. Pero bueno, es importante por lo menos que ustedes sepan de qué se trata el Bender y claro, lástima que no tengo acá una pizarra, digamos, pero si ustedes, a ver, los invito mientras tanto a que ustedes busquen alguna imagen del Bender. Y si por ejemplo hay una imagen que son dos rombos que se tocan entre sí, digamos. Ahora, si esos rombos yo lo hago al revés, en vez de vertical horizontal, o hago un rombo solo, hago un rombo y que no se toca, bueno, esa figura va a significar algo. Por supuesto que cuando hablamos de test, hablamos en términos, digamos, si ustedes quieren, de Gestalt, digamos, que todos más que la suma de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tomo un test proyectivo y la persona, digamos, le digo que dibuje una casa y hace el camino, vieron que en general se hace el camino para la izquierda, eso es un indicio, un signo, digamos, de una persona introvertida y o que está en un estado de depresivo. Ahora, ¿eso quiere decir que es depresiva? No, eso es lo que pasa en internet, que a veces uno se mete en internet y dice, ah, bueno, entonces soy de tal o cual manera. No, eso quiere decir que es un indicio y que hay que ver si aparece en otro test, por eso y aparte de las entrevistas, ese signo que me está diciendo ese test particular que es el HTP. O sea que, por eso se habla de batería de test y entrevista, digamos. Pero bueno, ustedes si van a trabajar en la clínica, van a ver que la mayoría de los psicólogos, psicólogas, hasta psicopedagogos, psicopedagogas, van a aplicar el Bender. Digamos, es un test diagnóstico por excelencia, es uno de los que más se utiliza. Bueno, como siempre quedo a disposición ante preguntas, dudas, inquietudes, aportes que puedan hacer. Y estamos viéndonos en la próxima. Muchas gracias por la escucha y que les vaya bien. Chau.